Él era un millonario poderoso, acostumbrado a ser servido y a exigir respeto. Pero al entrar en un restaurante modesto para cobrar la renta, se detuvo de inmediato. Sus ojos se fijaron en una niña, con las manos temblorosas, agotada, usando un delantal sucio y luchando por cargar platos pesados. Se quedó paralizado, sin poder creer lo que veía. ¿Cómo esa niña tan joven, con el rostro marcado por el cansancio, terminó sirviendo mesas para sobrevivir? Lo que descubrió después cambiaría para siempre la vida de ambos. La lluvia caía sin piedad sobre Ciudad de México. Aquella tarde de octubre, Sebastián López observaba las gotas resbalar por la ventana polarizada de su BMW, mientras su chofer avanzaba con dificultad por las calles inundadas de Santa Fe. A sus 48 años, el imperio inmobiliario que había construido le permitía enviar a cualquiera de sus empleados a cobrar deudas pendientes. Pero esta vez era diferente. El restaurante, la Mesa de Dolores, representaba algo personal. Ocupaba un terreno estratégico que necesitaba para completar su nuevo desarrollo comercial. «Llegamos, señor», anunció el chofer, estacionando frente a un local modesto con fachada de tejas rojas y un letrero desgastado por el tiempo. Sebastián ajustó su corbata de seda italiana y tomó su maletín de cuero negro. «Espérame aquí, no tardaré». Al empujar la puerta de madera, una campanilla anunció su llegada. El aroma a pan recién horneado y chocolate caliente contrastaba con la frialdad de su propósito. El local estaba casi vacío a esa hora. Apenas un par de ancianos compartiendo café en una esquina. «¿En qué puedo servirle?», preguntó una voz infantil. Sebastián bajó la mirada y se encontró con unos ojos grandes color ámbar que lo observaban con curiosidad. Una niña de unos 9 años sostenía una bandeja con panes dulces. Equilibrándola con ambas manos con sorprendente habilidad para su edad, fue como recibir un golpe en el estómago. Ese mentón delicado, esos ojos almendrados, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza al hablar, rasgos inconfundibles de los López, rasgos de Carmen. «Señor, ¿se encuentra bien?», insistió la pequeña. Sebastián carraspeó, intentando recobrar la compostura. «Busco a la dueña, Dolores Saldívar». La niña señaló hacia la cocina. «Es mi mamá. Está preparando la masa para mañana. Me llamo Lupita. ¿Y usted?» «Sebastián López», respondió automáticamente, estudiando cada detalle del rostro infantil. «¿Quiere que le traiga un café mientras espera? La lluvia está bien fea», asintió mecánicamente, y tomó asiento en una mesa cercana a la ventana. Su mente viajó 15 años atrás, a la última vez que vio a Carmen con vida, discutiendo acaloradamente en la biblioteca de la mansión López. «Lo que papá está haciendo es ilegal». «Sebastián, no puedo seguir callando. No seas ingenua, Carmen. Así funciona este negocio. Así hemos construido todo lo que tenemos. ¿A costa de cuántas familias destruidas? ¿De cuántas vidas arruinadas?». Una semana después, recibió la llamada. El auto de Carmen había caído por un barranco en la carretera a Cuernavaca. El cuerpo nunca apareció, consumido supuestamente por el fuego. «Aquí tiene su café, señor López». Lupita colocó una taza humeante frente a él. «¿Sabe? Tenemos un cliente que también se apellida López, pero es muy viejito y siempre pide chocolate, no café». «Ah, sí», respondió, intentando que su voz sonara casual. «¿Y hace mucho que vives aquí, Lupita?» «Desde siempre», sonrió. «Mi mamá y yo vivimos arriba del restaurante. Ella trabaja mucho para que yo pueda ir a una buena escuela. ¿Usted tiene hijos?». La pregunta lo tomó desprevenido. «No, no tengo familia». «Qué triste», dijo la niña con genuina compasión. «Todos deberían tener familia». En ese momento, una mujer de unos 40 años salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. Su rostro demacrado y pálido contrastaba con la energía de la niña. «Lupita, ¿qué te he dicho sobre molestar a los clientes?», regañó con voz suave antes de toser repetidamente. «No me molesta», intervino Sebastián poniéndose de pie. «Soy Sebastián López. Venía por el asunto del préstamo vencido». El rostro de Dolores perdió lo poco que le quedaba de color. «Lupita, ve a terminar tu tarea, por favor», ordenó sin apartar la mirada del visitante. «Pero mamá...» «Ahora, mija». La niña obedeció a regañadientes, no sin antes despedirse de Sebastián con una sonrisa. Una vez solos, Dolores habló en voz baja.
Señor López, sé que llevo 3 meses de retraso, pero le prometo que... ¿Quién es realmente esa niña?, interrumpió Sebastián. Mi hija, respondió ella, demasiado rápido. Se parece extraordinariamente a alguien que conocí. Pura coincidencia. Dolores volvió a toser, esta vez más prolongadamente. Este mundo está lleno de caras parecidas. Sebastián observó detenidamente a la mujer. Había algo familiar en ella también, pero no lograba ubicarla en sus recuerdos. Le propongo algo, señora Saldívar. Le daré una prórroga de 3 meses para el préstamo. Sin intereses adicionales. El alivio en el rostro de Dolores fue evidente. Gracias, señor López. No sabe lo que esto significa para nosotras. No me agradezca todavía. Su voz se tornó fría. Volveré pronto. Tenemos mucho de qué hablar. El jaguar negro se detuvo frente al edificio Art Deco en la colonia Roma. Gael Mendoza, un hombre robusto de 50 años con cicatrices que delataban su pasado como policía, esperaba bajo el toldo, fumando su último cigarrillo del día. Llegas tarde, gruñó al ver a Sebastián descender del vehículo. Tuve un imprevisto, respondió secamente, entregándole un sobre grueso. Necesito que investigues a estas personas. Dolores Saldívar y su hija Guadalupe, de aproximadamente 9 años, dueñas de un restaurante en Santa Fe. Quiero saber todo: origen, pasado, familiares, amistades, rutinas. Gael silbó bajo. ¿Qué hicieron para ganarse tu interés personal? Sebastián dudó un momento antes de responder. La niña se parece demasiado a Carmen. El ex policía dejó caer la colilla al suelo, aplastándola con la punta del zapato. Han pasado 9 años, Sebastián. Carmen está muerta. Nunca encontraron su cuerpo. El auto quedó reducido a cenizas. ¿Qué esperabas encontrar? Sebastián miró hacia el cielo nocturno, donde las nubes ocultaban las estrellas. También necesito que revises el expediente del accidente. Quiero leer los informes originales, ver las fotografías, todo. Gael suspiró profundamente. Te estás metiendo en terreno peligroso. Tu padre cerró ese caso usando todas sus influencias. Hay gente que no quiere que se reabra. Mi padre está muerto, sentenció Sebastián, y yo necesito respuestas. Mientras regresaba a su auto, la imagen de Lupita servía café con una sonrisa, seguía grabada en su mente. Esa noche, por primera vez en años, soñó con Carmen. En el sueño, ella le susurraba: la verdad siempre encuentra su camino, hermano, incluso cuando todos intentan enterrarla. Al despertar en su penthouse solitario, Sebastián tomó una decisión. Ya no era el frío ejecutivo formado por Ángel López. Era un hombre dispuesto a desentrañar el misterio que había dado inicio aquella tarde lluviosa en un pequeño restaurante de Santa Fe. La oficina de Sebastián ocupaba el último piso del imponente edificio López en Reforma, desde donde podía contemplar la ciudad que su familia había ayudado a moldear durante décadas. 3 días habían pasado desde su visita al restaurante, y la imagen de Lupita continuaba atormentándolo. El intercomunicador sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Señor López, el señor Mendoza está aquí. Hazlo pasar, Verónica. Gael entró con una carpeta gastada bajo el brazo y ojeras que delataban noches sin dormir. Déjame adivinar, dijo Sebastián, sirviéndole un whisky. No dormiste bien. No suelo dormir bien cuando despierto fantasmas, respondió Gael, desplomándose en uno de los sillones de cuero. Y tú me has pedido que despierte varios. Sebastián se mantuvo en silencio, esperando. Gael sacó varias fotografías y las extendió sobre la mesa de cristal. Comencemos por Dolores Saldívar, 42 años, enfermera de profesión, trabajó en la clínica San Ángel hasta hace 10 años, especializada en cuidados intensivos, sin antecedentes penales. Hizo una pausa significativa. ¿Te suena la clínica San Ángel? El rostro de Sebastián se tensó. La clínica privada de Rogelio Suárez. Exacto. El mismo Rogelio Suárez que tu padre y tú arruinaron en aquel negocio en Polanco. Gael extrajo otra fotografía, amarillenta por el tiempo. Pero esto es lo interesante. Dolores Saldívar y Carmen López, amigas desde la preparatoria. La imagen mostraba a 2 adolescentes sonrientes, abrazadas frente a una fuente. Sebastián la tomó con manos temblorosas. Nunca la mencionó, murmuró.
Carmen nunca habló de ella, tal vez porque sabía que no aprobarías que su mejor amiga trabajara para tu peor enemigo. Sebastián se sirvió otro trago, intentando asimilar esta primera revelación. Y la niña, Gael, sacó un expediente más delgado. Guadalupe Saldívar, según su acta de nacimiento, tiene 9 años y nació en un pequeño hospital en Oaxaca. La madre biológica aparece como desconocida y Dolores figura como madre adoptiva. El proceso de adopción está lleno de irregularidades, pero alguien se aseguró de que la documentación pareciera legítima, y el parecido con Carmen. Para eso tuve que desempolvar el archivo del accidente. Gael abrió la vieja carpeta, revelando fotografías de un automóvil calcinado al fondo de un barranco. Aquí está el informe oficial. Carmen López murió cuando su auto se salió de la carretera a Cuernavaca. El vehículo se incendió, y debido a las altas temperaturas, no quedaron restos identificables. Pero Sebastián percibió la duda en la voz de Gael. Pero el informe forense original, que conseguí de un viejo amigo, señala algo distinto. Extendió un documento con múltiples tachaduras. No había sangre en el asiento del conductor ni en ninguna otra parte del vehículo recuperable, y el tanque de gasolina había sido manipulado para provocar el incendio. Sebastián sintió que le faltaba el aire. Estoy diciendo que tu hermana posiblemente no estaba en ese coche cuando se estrelló, y que alguien se aseguró de que todos creyeran que había muerto. El silencio que siguió pesaba como plomo. Sebastián se acercó al ventanal, observando la ciudad que comenzaba a encenderse al atardecer. ¿Por qué cerrar el caso tan rápido? Mi padre tenía influencia, pero no tanta como para silenciar una investigación de esta magnitud. La orden vino directamente de arriba. Gael dudó antes de continuar. Del despacho del procurador, quien casualmente debía varios favores a Ángel López. Pero también, su voz se apagó. ¿También qué? Habla claro, Gael. También recibió una llamada de Rogelio Suárez ese mismo día. El Hospital General bullía de actividad cuando Sebastián atravesó el vestíbulo. Una enfermera lo guió hasta el 3er piso, sección de oncología. La señora Saldívar está en tratamiento. Pero puede pasar. No la fatigue demasiado, advirtió antes de dejarlo frente a la habitación 307. Dolores yacía conectada a un gotero, con el rostro más pálido que la última vez. Al ver a Sebastián, intentó incorporarse. No esperaba verlo tan pronto, señor López. Tosió débilmente. No vengo por el préstamo. Sebastián cerró la puerta tras él. Vine porque tenemos una amiga en común. Mi hermana, Carmen López. El monitor cardíaco junto a la cama registró un súbito incremento en los latidos. Dolores cerró los ojos un momento, como reuniendo fuerzas. Usted se confunde. No conozco a ninguna Carmen López. Tengo fotografías de ustedes juntas. Eran mejores amigas. Mucha gente se parece, insistió Dolores, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. ¿Qué quiere realmente, señor López? La verdad sobre Lupita. Antes de que Dolores pudiera responder, la puerta se abrió y la pequeña entró corriendo. «Mamá, mira lo que dibujé hoy en clase». Se detuvo al ver a Sebastián. «Señor López, vino a visitar a mi mamá». Sebastián contempló a la niña con nueva perspectiva, buscando más rasgos familiares. Su sonrisa era idéntica a la de Carmen. «Sí, Lupita. Tu mamá y yo tenemos amigos en común. ¿Quiere ver mi dibujo?». Le ofreció una hoja de papel. La maestra dijo que tenemos que dibujar nuestro lugar favorito. Pero yo dibujé un lugar que veo en sueños. El dibujo mostraba una mansión con jardines extensos y una fuente central idéntica a la que adornaba la entrada de la residencia López, donde Sebastián y Carmen habían crecido. «Es muy bonito, Lupita». Su voz apenas ocultaba la conmoción. «¿Has visitado alguna vez ese lugar?». «No, solo lo veo cuando duermo», explicó la niña con naturalidad. «Y a veces veo a una señora muy bonita que me habla, pero cuando despierto no recuerdo lo que me dice. Mamá dice que tengo mucha imaginación. Lupita, ve a la cafetería y pídele a doña Concha que te dé una merienda», intervino Dolores, visiblemente nerviosa. «Pero acabo de llegar. Haz caso, mija. El señor López y yo necesitamos hablar cosas de adultos». Cuando quedaron solos, Sebastián colocó el dibujo sobre la cama. «Esa es la casa donde crecí, donde Carmen y yo crecimos. Una casa que Lupita nunca ha visitado». Dolores desvió la mirada hacia la ventana. «Los niños tienen sueños extraños. ¿Es hija de Carmen?». La pregunta directa cayó como un cuchillo entre ellos.
Un acceso de tos sacudió a Dolores, manchando el pañuelo que se llevó a la boca con pequeñas gotas de sangre. No puedo hablar de esto ahora. Su voz era apenas audible. No es seguro, ni para usted ni para Lupita. ¿Quién la amenaza? Los Suárez. El monitor cardíaco volvió a acelerarse. Una enfermera entró apresuradamente. Lo siento, pero debe retirarse. La paciente necesita descansar. Sebastián asintió, dirigiéndole una última mirada a Dolores. Volveré mañana. Esta conversación no ha terminado. En el pasillo encontró a Lupita sentada en una banca, dibujando otro paisaje. ¿Te vas tan pronto, señor López? Tu mamá necesita descansar. Se sentó junto a ella. ¿Qué estás dibujando ahora? A un señor que también veo en sueños, respondió sin levantar la vista. Da miedo, pero creo que es importante porque sale muchas veces. Sebastián observó el dibujo y sintió un escalofrío recorrer su espalda. El retrato mostraba a un hombre de rostro severo, con un distintivo anillo de oro en la mano derecha. El anillo tenía un escudo familiar que conocía demasiado bien. Era Ángel López, su padre, un hombre que Lupita no podía haber conocido jamás. Lupita, ¿quién te habló de este hombre? Nadie, respondió con inocencia. Solo viene a mis sueños, como la señora bonita, pero ella es dulce, y él siempre está enojado. Dice cosas sobre dinero y secretos. Se encogió de hombros. Sueños tontos, dice mamá. Sebastián salió del hospital con la certeza de que los fantasmas del pasado no solo estaban despertando, ya habían encontrado voz a través de una niña que dibujaba verdades que no debería conocer. La mansión López se alzaba imponente en las lomas, un monumento a la ambición de una familia que había llegado a la cima pisoteando a otros. Sebastián caminaba por la galería de retratos familiares, deteniéndose frente a la última fotografía de Carmen. 23 años, sonrisa tímida, mirada que escondía secretos. ¿Qué te hicieron, hermana?, pensó, rozando el marco con los dedos. El timbre del portón interrumpió su contemplación. Minutos después, Gael entró con un maletín de cuero desgastado y expresión grave. Encontré algo, anunció sin preámbulos. El estudio de Ángel López, ahora ocupado por Sebastián, mantenía el mismo aire opresivo de antaño. Las paredes de madera oscura habían sido testigos de innumerables negocios turbios, promesas rotas y amenazas veladas. «Habla», ordenó Sebastián, sirviendo 2 copas de brandy. Gael extrajo un sobre amarillo y lo deslizó sobre el escritorio. La clínica San Ángel cerró hace 8 años, pero encontré a un antiguo guardia de seguridad, por unos cuantos pesos. Me dejó revisar el sótano donde guardan los archivos obsoletos. Hizo una pausa dramática. Carmen López fue internada allí bajo el nombre de Paciente 23. No hay registros médicos oficiales, solo notas manuscritas de Dolores Saldívar, quien fungía como su enfermera personal. Sebastián abrió el sobre con manos temblorosas. Las anotaciones, fechadas 9 años atrás, detallaban cuidados postoperatorios, medicamentos administrados y, lo más perturbador, la evolución de un embarazo. «No puede ser», murmuró, sintiendo que el piso se movía bajo sus pies. «Según estos registros, tu hermana dio a luz en la clínica hace 9 años. Las complicaciones durante el parto fueron severas. La última nota de Dolores es: Gael dudó. Dilo. CL. Falleció a las 03:17. La niña sobrevive. No puedo dejarla aquí». Sebastián se desplomó en el sillón, su rostro desencajado. «¿Estás completamente seguro de que esto es auténtico? Contraté a un especialista en grafología. Es la letra de Dolores Saldívar, sin duda. Entonces Carmen no murió en el accidente. La secuestraron. La mantuvieron cautiva. No pudo completar la frase, abrumado por la ira y el dolor. Y hay más». Gael extrajo un último documento. «Esta es la lista de visitantes autorizados al pabellón donde mantenían a Carmen. 2 nombres aparecen constantemente: Rogelio Suárez y Ángel López». Las palabras cayeron como una sentencia. Sebastián arrojó su copa contra la pared, estallándola en 1000 pedazos. «Mi propio padre. ¿Qué clase de monstruo?» Parece que Rogelio Suárez no actuó solo. La pregunta es, ¿por qué? Sebastián recordó las últimas discusiones con Carmen, sus acusaciones sobre los negocios familiares, su amenaza de exponer todo. Carmen descubrió algo, murmuró, algo tan grave
que mi padre prefirió silenciarla. ¿Crees que tu padre orquestó el falso accidente? No lo sé, pero voy a descubrirlo. Se levantó, con determinación renovada. Necesito hablar con Dolores antes de que sea demasiado tarde. El hospital estaba inusualmente tranquilo esa noche. Sebastián encontró a Dolores sola, despierta a pesar de la hora tardía, como si estuviera esperándolo. Sabía que volvería, susurró, su voz más débil que el día anterior. Ya no hay tiempo para mentiras, Dolores. Sebastián colocó las notas médicas sobre la cama. Sé que Carmen fue secuestrada. No murió en el accidente. Sé que estuvo cautiva en la clínica San Ángel, que dio a luz allí, que tú la cuidabas y que tomaste a su hija cuando ella murió. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas demacradas de Dolores. No fue así exactamente. Su voz era apenas audible. Yo no sabía que Carmen estaba allí hasta semanas después del supuesto accidente. Rogelio me asignó como su enfermera personal, sin decirme quién era realmente, pero la reconocí de inmediato. Y no hiciste nada. No buscaste ayuda. La rabia teñía cada palabra de Sebastián. ¿A quién iba a recurrir? A ti, al hombre que ayudó a su padre a destruir familias enteras. Un acceso de tos interrumpió su diatriba. Carmen me hizo prometer que no te contactaría. Dijo que no podía confiar en ti, que estabas demasiado involucrado con tu padre. La verdad golpeó a Sebastián como un puñetazo. Mi padre. ¿Sabía que Carmen estaba allí? Dolores asintió lentamente. Él y don Rogelio llegaron a un acuerdo. Los Suárez querían venganza por lo que ustedes les hicieron, pero no querían simplemente matar a Carmen. Querían que fuera un instrumento de tormento para Ángel. ¿Tormento? ¿Mi padre no tenía corazón para atormentarse por nadie? Te equivocas. Dolores esbozó una sonrisa amarga. Carmen era su debilidad, su única debilidad, y don Rogelio lo sabía. Después del accidente, le mostró pruebas de que Carmen seguía viva, pero amenazó con matarla si Ángel intentaba rescatarla o alertaba a las autoridades. Lo obligó a visitar la clínica periódicamente para verla cautiva, impotente. Sebastián recordó los frecuentes viajes de negocios de su padre, su creciente amargura, los ataques de ira inexplicables. ¿Y el embarazo? Preguntó, temiendo la respuesta. Dolores desvió la mirada. Esteban Suárez, el hijo de don Rogelio, siempre estuvo obsesionado con Carmen desde que la conoció en una fiesta años atrás. Su padre vio la oportunidad perfecta para completar su venganza. Un hijo López Suárez, criado para odiar a su propia sangre paterna. El horror de la situación sobrepasaba cualquier película de terror. Sebastián se puso de pie, incapaz de seguir escuchando. Pero Carmen murió en el parto, continuó Dolores, y me pidió, en sus últimos momentos de lucidez, que sacara a la niña de allí, que la alejara de ambas familias. Me suplicó que la criara como mía, lejos de tanto odio y venganza. ¿Por qué no me buscaste después? Yo podría haberles dado protección, una vida mejor. Lo intenté, respondió Dolores. Te escribí decenas de cartas durante años, explicándote todo, enviándote fotografías de Lupita, pero nunca obtuve respuesta. Nunca recibí ninguna carta. Sebastián se dejó caer en la silla junto a la cama. Ángel López sí. La revelación flotó en el aire como veneno. Hace 3 años, cuando ya estaba enfermo, me contactó. Me dijo que había interceptado cada carta, que nunca permitiría que su nieta, sangre de sus enemigos, formara parte de la familia López. Me ofreció dinero para desaparecer con Lupita. Me negué. Y entonces te enfermaste convenientemente, concluyó Sebastián, las piezas encajando en un rompecabezas macabro. El cáncer no es ninguna conspiración. Dolores sonrió con tristeza. Pero sí sospecho que Ángel López hizo algo al respecto cuando me negué a desaparecer. Comencé a enfermarme poco después de su visita. Demasiada coincidencia. Sebastián recordó los múltiples laboratorios farmacéuticos que su padre controlaba, las investigaciones sobre armas biológicas encubiertas como avances médicos. Si mi padre te hizo esto, ya no importa, lo interrumpió Dolores. Yo estoy condenada, pero Lupita no. Necesito que me prometas algo, Sebastián. ¿Qué cosa? Cuando yo muera, los Suárez vendrán por ella. Saben quién es. Siempre lo han sabido. La han estado vigilando. Necesito que la protejas, que la saques de México si es necesario. ¿Por qué confiarías en mí?
Acabas de decir que no puedo ser confiable, porque a pesar de todo lo que Carmen pensaba de ti, siempre fuiste su único cariño verdadero, y porque Lupita te ha dibujado durante años sin haberte conocido jamás. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella puede ver, Sebastián, como Carmen podía ver, cosas que nadie más percibe, personas que ya no están, verdades ocultas. Sebastián recordó los dibujos de Lupita, la mansión López, su padre, lugares que nunca había visitado. Carmen también tenía esta habilidad, desde niña. ¿Nunca te diste cuenta? ¿Cómo sabía cosas que nadie le había contado? ¿Cómo encontraba objetos perdidos? ¿Cómo podía describir perfectamente a tu abuelo que murió antes de que ella naciera? Un escalofrío recorrió la espalda de Sebastián. Siempre había atribuido esas coincidencias a la imaginación desbordante de su hermana. Dolores tomó su mano con sorprendente fuerza. Prométeme que la protegerás. Es lo único que me dará paz cuando me vaya. Sebastián miró a los ojos de la mujer que había salvado y criado a la hija de su hermana, mientras él continuaba acumulando riquezas manchadas de sangre. Lo prometo. La condición de Dolores empeoró drásticamente durante la noche. Sebastián, que había decidido quedarse en el hospital, contemplaba su rostro consumido por la enfermedad cuando una enfermera entró apresuradamente. Sus niveles de oxígeno están bajando, informó, ajustando el respirador. He llamado al doctor de guardia. Sebastián asintió, sin apartar la mirada de la mujer que guardaba tantos secretos. Aún tenía 1000 preguntas sin respuesta. ¿Dónde está Lupita?, preguntó. La niña pasó la noche con una vecina, doña Concepción. Suele quedarse allí cuando su madre está muy delicada. El médico llegó minutos después, revisando los monitores con expresión grave. Está entrando en fase terminal, murmuró. Le sorprende que haya resistido tanto tiempo. Su voluntad es extraordinaria. Como respondiendo a estas palabras, Dolores abrió los ojos. Su mirada, aunque nublada por los medicamentos, buscó a Sebastián. Con un gesto débil, le indicó que se acercara. En mi casillero, susurró con dificultad. La enfermera Jiménez tiene la llave. Hay un paquete. Para ti. Sebastián tomó su mano huesuda. Descansa, Dolores. Hablaremos cuando estés mejor. Una sonrisa triste cruzó el rostro de la mujer. Ambos sabemos que no habrá un mejor para mí. Su voz era apenas audible. El cáncer está por toda mi sangre. Es cuestión de horas, tal vez días. Lupita te necesita. Lupita te tendrá a ti ahora. Tosió débilmente. Eres su padrino, ¿sabes? Carmen lo decidió antes de morir. Escribió una carta designándote como el guardián de su hija si algo le pasaba. Esta revelación golpeó a Sebastián como una ola helada. ¿Su padrino? Pero nunca hubo una ceremonia. Nunca. No todo necesita rituales oficiales para ser verdad. Los ojos de Dolores comenzaron a cerrarse. Ve por el paquete. Te explicará mucho más de lo que yo podría. El casillero de Dolores contenía pocos objetos personales. Una muda de ropa, artículos de aseo, una fotografía enmarcada de Lupita en su primer día de escuela, y en el fondo, un paquete envuelto en tela roja, atado con un cordón dorado. De regreso en la habitación, Sebastián encontró a Dolores dormida, su respiración más trabajosa que antes. Decidió abrir el paquete allí mismo. Mientras velaba su sueño inquieto, dentro había 3 objetos: un medallón de oro con el escudo familiar de los López, un pequeño diario encuadernado en cuero verde y una llave antigua de bronce. El medallón era inconfundible. Pertenecía a la colección familiar. Cada miembro recibía uno al nacer. El de Carmen había desaparecido con ella. Sebastián lo acarició, sintiendo el peso de la historia familiar entre sus dedos. Abrió el diario con reverencia. La caligrafía elegante de Carmen llenaba sus páginas. La primera entrada estaba fechada 15 años atrás. Querido diario, hoy encontré documentos en el estudio de papá, contratos con nombres falsos, propiedades fantasma, millones desviados a cuentas en Islas Caimán. Las sospechas que tenía son ciertas. El Imperio López está construido sobre mentiras y sangre. ¿Cómo se lo digo a Sebastián? Él adora a papá. Cree en todo lo que nos ha enseñado. Dice que los negocios son así, que el fin justifica los medios. Pero yo no puedo seguir callando, no después de lo que le hicieron a la familia Martínez. Ese niño en el hospital, tan pequeño, tan roto por el derrumbe de su casa, una casa que papá sabía que estaba mal construida,
y aún así vendió. Somos monstruos. Me estoy convirtiendo en uno por mi silencio. Sebastián recordó vagamente el caso Martínez. Un derrumbe en una de sus propiedades, una familia destrozada, demandas que nunca prosperaron, un incidente desafortunado, según había declarado su padre. Avanzó varias páginas. No puedo dormir. Las veo todas las noches. Las víctimas de nuestra ambición me hablan en sueños. Sebastián dice que son solo pesadillas, producto de mi excesiva sensibilidad, pero mamá también podía verlos. Me lo confesó antes de morir. Este don es una maldición. Ver lo que otros no pueden. Saber cosas que no deberías conocer. Dolores es la única que me cree, que entiende. Dice que hay personas así, que pueden ver más allá. ¿Estaré loca? ¿O es el resto del mundo el que está ciego? El diario continuaba detallando las crecientes sospechas de Carmen sobre los negocios familiares, su confrontación final con Ángel, la amenaza de exponer todo lo que sabía, y luego, un vacío de semanas hasta una entrada escrita con letra temblorosa. Me mantienen prisionera. No sé dónde estoy exactamente, pero escucho a las enfermeras hablar español. Creo que sigo en México. Don Rogelio viene a verme todos los días, hablándome de venganza, de justicia poética. Dice que papá sabe que estoy viva, que lo está torturando lentamente con esa información. No entiendo cómo pudo papá traicionarme así. ¿Acaso planeó él mismo mi accidente? ¿Tanto miedo tenía de que hablara? Las páginas siguientes describían el horror del cautiverio, las visitas de Esteban Suárez, la gradual comprensión de Carmen de que estaba embarazada y la sorprendente revelación de que Ángel López visitaba la clínica periódicamente. Papá vino hoy. No me miró a los ojos. Se mantuvo en la esquina de la habitación mientras don Rogelio le mostraba mi ecografía. ¿Ves, Ángel? Un nieto que nunca conocerás, que crecerá odiándote tanto como yo te odio. Intenté hablarle a papá, pero fue como si no me escuchara. Hay algo roto en él, algo que va más allá del remordimiento. Parece un hombre poseído por sus propios demonios. Sebastián sentía náuseas con cada página. Las últimas entradas eran cada vez más confusas, producto de la medicación y el deterioro físico, hasta la última, fechada el día del nacimiento de Lupita. Sé que no sobreviviré a esto. Lo he visto en mis sueños, pero mi hija vivirá. Dolores ha prometido sacarla de aquí, criarla lejos de todo este odio. Le he pedido que nombre a Sebastián como su padrino. A pesar de todo, mi hermano es la única esperanza para mi niña. Algún día, cuando sea el momento adecuado, ella lo encontrará. Tiene mi don. Puedo sentirlo. Verá cosas que otros no pueden ver. Sabrá verdades que otros no pueden conocer. Y quizás, solo quizás, podrá sanar lo que nuestra familia ha roto durante generaciones. Sebastián, si algún día lees esto, perdóname por no confiar más en ti. Y por favor, protege a mi pequeña Guadalupe. Es lo único puro que quedará de mí cuando me vaya. Sebastián cerró el diario, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Junto a él, Dolores se agitó en sueños, murmurando incoherencias. Solo una frase resultó clara: la llave, la caja fuerte detrás del cuadro, casa de Carmen. Sebastián miró la llave de bronce en su mano. Carmen había mantenido una pequeña casa en Coyoacán, herencia de su madre, que Ángel nunca había logrado quitarle. Una propiedad que oficialmente había pasado a manos de Sebastián tras el accidente, pero que él nunca había visitado. Incapaz de enfrentar los recuerdos, un leve golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Lupita entró tímidamente, llevando una bolsa de papel. «Buenos días, señor López», saludó en voz baja. «Doña Concha me trajo para ver a mamá antes de ir a la escuela». Sebastián guardó rápidamente el diario y el medallón, dejando solo la llave a la vista. «Buenos días, Lupita. Tu mamá está descansando ahora». La niña asintió, acercándose a la cama para besar la frente de Dolores. Luego, su atención se fijó en la llave. «Esa llave abre algo importante», dijo con la naturalidad de quien comenta el clima. La señora bonita de mis sueños la usaba para guardar papeles en una caja detrás de un cuadro grande, un cuadro de flores moradas. Sebastián sintió un escalofrío. Carmen tenía un único cuadro valioso, un jacarandá en flor, pintado por un artista local, que colgaba en su estudio en la casa de Coyoacán. «¿La señora bonita te habla de esa llave?», preguntó, intentando mantener la calma. «No directamente.
Lupita se encogió de hombros. Es como si yo pudiera ver lo que ella recuerda. A veces son cosas tristes, como un carro quemado al fondo de un barranco. A veces son personas, como usted pero más joven, o el señor enojado del anillo. Y a veces son lugares, como una casa con muchas flores afuera y esa llave escondida en un libro. Cada palabra de la niña confirmaba lo inimaginable. Lupita podía acceder de algún modo a los recuerdos de Carmen. Lupita. Sebastián escogió cuidadosamente sus palabras. ¿Esa señora bonita tiene nombre? La pequeña lo miró con una mezcla de confusión y certeza. A veces la llamo mamá Carmen en mis sueños, confesó en un susurro. Pero no le digo a mamá Dolores porque se pone triste. A su lado, el monitor cardíaco de Dolores emitió un pitido irregular. La mujer abrió los ojos, fijándolos en Sebastián con urgencia. La verdad está en la casa, murmuró. Todas las pruebas, contra ambas familias. Carmen lo guardó todo. Sebastián comprendió entonces el verdadero legado que Carmen le había dejado. No solo una sobrina a quien proteger, sino también la oportunidad de exponer décadas de corrupción y crueldad, la posibilidad de redención para el apellido López. Tomó una decisión. Protegería a Lupita a cualquier costo y usaría la llave para desenterrar toda la verdad, sin importar a quién destruyera en el proceso, ni siquiera a él mismo. La lluvia azotaba nuevamente Ciudad de México, cuando Dolores Saldívar exhaló su último aliento. Fue un final tranquilo, casi imperceptible, como si su espíritu hubiera abandonado el cuerpo horas antes, dejando solo un cascarón vacío conectado a máquinas que ya no tenían vida que mantener. Sebastián sostenía su mano inerte, observando cómo el monitor cardíaco dibujaba una línea recta acompañada de un pitido monótono. Los médicos y enfermeras entraron corriendo, pero era demasiado tarde. Dolores se había ido. Lo siento, señor López, dijo el médico apagando los monitores. Al menos no sufrió al final. Estaba muy sedada. Sebastián asintió mecánicamente. Su mente trabajaba a toda velocidad, calculando los próximos pasos. Tenía que hablar con Lupita, quien afortunadamente estaba en la escuela en ese momento. Luego debía visitar la casa de Carmen en Coyoacán, para descubrir qué secretos guardaba aquella caja fuerte. Tras coordinar los trámites funerarios, Sebastián llamó a Gael. Dolores acaba de fallecer, informó sin preámbulos. Necesito que pongas seguridad en la escuela de Lupita y en el restaurante. Los Suárez podrían intentar algo ahora que ya no tiene protección materna. ¿Crees que se atreverían a hacerle daño a una niña?, preguntó Gael, incrédulo. Después de lo que le hicieron a Carmen, no me sorprendería nada de esa familia. La lluvia amainó al atardecer, dejando tras de sí un cielo rojizo que teñía los charcos con reflejos de sangre. Sebastián esperaba fuera de la escuela primaria Benito Juárez, observando cómo los niños salían en tropel, ajenos a las tragedias adultas. Lupita apareció entre los últimos, conversando animadamente con una compañera. Al ver a Sebastián, su rostro se transformó, de algún modo. Lo supo antes de que él dijera una palabra. Mamá se fue al cielo, ¿verdad?, preguntó en voz baja. Cuando estuvo frente a él, Sebastián se arrodilló para quedar a su altura, buscando las palabras adecuadas. Pero Lupita continuó. Lo sé porque la vi en mi sueño durante la siesta. Estaba muy guapa, sin tubos ni nada. Se despidió de mí. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Dijo que ahora estaría con mamá Carmen. Cuidándome desde arriba, un escalofrío recorrió la espalda de Sebastián. ¿Cómo explicar la clarividencia de esta niña? Así es, Lupita, confirmó, tomando sus pequeñas manos. Tu mamá falleció esta tarde, pero no estás sola. Yo voy a cuidarte. Para su sorpresa, la niña no rompió en llanto. Simplemente asintió, como si confirmara algo que ya sabía. Eres mi tío, ¿verdad? ¿El hermano de mamá Carmen? Sebastián no pudo ocultar su asombro. ¿Cómo lo sabes? Mamá Dolores me lo contó antes de ir al hospital, explicó Lupita. Dijo que si algo le pasaba, tú vendrías por mí, que eres mi padrino. Las coincidencias se acumulaban con demasiada precisión para ser casuales. Sebastián sentía que cada paso había sido orquestado de antemano, quizás por Carmen desde el más allá. ¿Te gustaría ir al restaurante a recoger algunas de tus cosas?, preguntó incorporándose. Esta noche te quedarás conmigo. Mañana hablaremos sobre lo que sigue.
La mesa de Dolores estaba cerrada, las luces apagadas. Una nota en la puerta informaba del fallecimiento de la propietaria. Sebastián usó la llave que Dolores le había dado días atrás y entró con Lupita, quien caminaba a su lado con una extraña calma. El silencio del local resultaba opresivo, sin el bullicio de clientes, sin el aroma a comida recién preparada. Parecía un lugar completamente diferente. ¿Quieres que te ayude a empacar?, ofreció Sebastián. Lupita negó con la cabeza. Puedo sola. Nuestro departamento está arriba. Señaló una estrecha escalera en la parte trasera. No necesito muchas cosas. Solo mi ropa y mis dibujos. Tómate tu tiempo. Estaré aquí abajo. Mientras la niña subía, Sebastián recorrió el restaurante, observando las fotografías enmarcadas en las paredes. Dolores y Lupita en distintas etapas, siempre sonrientes. Una vida sencilla pero digna, construida sobre secretos y sacrificios. Su teléfono vibró. Era Gael. «Tenemos un problema», dijo sin rodeos. «Acabo de ver a Esteban Suárez rondando cerca del restaurante. Desapareció antes de que pudiera interceptarlo». «¿Estás seguro?» «Completamente. Mi contacto en la policía me mostró una foto reciente». «Es él, sin duda». Sebastián maldijo por lo bajo. «No dejes que se acerque. Lupita está conmigo, recogiendo sus...». Un olor acre interrumpió sus palabras. Humo. Estaba entrando por debajo de la puerta principal. «¡Fuego!», gritó, corriendo hacia la escalera. «Lupita, baja inmediatamente». Las llamas se propagaron con alarmante rapidez, alimentadas por la madera vieja del edificio. En segundos, la puerta principal estaba bloqueada por una pared de fuego. Sebastián subió los escalones de 2 en 2, el corazón latiendo desbocado. Encontró a Lupita en su habitación, sentada en el suelo rodeada de dibujos. «Tenemos que salir». La tomó en brazos junto con su mochila. «El restaurante se está quemando». La niña se aferró a él con fuerza. «Vi a un hombre echando gasolina por la parte de atrás», dijo con voz temblorosa. Tenía cara de enojado, como el hijo del señor del anillo en mis sueños. No había tiempo para procesar esta información. El humo ya inundaba el pequeño apartamento, y las llamas comenzaban a lamer las paredes. La salida principal estaba bloqueada. «¿Hay otra salida?», preguntó Sebastián, cubriendo la boca de Lupita con un pañuelo. «La ventana del baño da a la azotea del edificio de al lado», respondió la niña con sorprendente lucidez. Se dirigieron allí. La ventana era pequeña, pero suficiente para que Lupita pasara. Sebastián, sin embargo, apenas cabría por ella. «Escúchame bien», instruyó a la niña. «Voy a ayudarte a pasar primero. Luego me seguirás. Quédate en la azotea. No intentes bajar sola, con cuidado». La ayudó a atravesar la ventana. Cuando fue su turno, Sebastián tuvo que contorsionarse para pasar su corpulenta figura por el estrecho espacio. Se rasgó la camisa y se lastimó el hombro, pero logró salir justo cuando las llamas alcanzaban la puerta del baño. Desde la azotea vecina, contemplaron horrorizados cómo el pequeño restaurante y hogar de Lupita era devorado por el fuego. La niña no lloró. Observaba las llamas con una extraña fascinación, como si en ellas viera algo que Sebastián no podía percibir. «Es extraño», murmuró. «No estoy triste por el restaurante. Es como si supiera que esto iba a pasar». Sebastián la miró perplejo. «¿Lo habías soñado?». Lupita negó con la cabeza. «No exactamente, pero cuando empaqué mis cosas, sentí que no volverían nunca. Por eso traje todos mis dibujos y la foto de mamá. Dolores con mamá Carmen que encontré escondida en su cajón. Sirenas de bomberos y patrullas rompieron la noche». Sebastián abrazó a Lupita, protegiéndola del frío y de miradas curiosas. Tendría que dar muchas explicaciones, pero su prioridad era mantenerla a salvo. Gael apareció entre la multitud que se había congregado, abriéndose paso hasta ellos. «Por Dios, Sebastián, ¿están bien?». «Estamos vivos», respondió secamente. Pero esto no fue un accidente. Lupita vio a alguien, probablemente Esteban Suárez, rociando gasolina alrededor del edificio. «Ya contacté a mis amigos en la policía. Están buscándolo, pero dudo que lo encuentren. Los Suárez tienen demasiados contactos». Sebastián observó a Lupita, quien seguía contemplando el fuego con extraña serenidad. «No podemos quedarnos en la mansión López», decidió. «Es el primer lugar donde nos buscarán. Reserva una suite en el Hotel Presidente bajo un nombre falso. Nos quedaremos allí esta noche. Y después,
Después vamos a la casa de Carmen en Coyoacán. Sebastián tocó la llave en su bolsillo. Hay pruebas que necesito recuperar. Pruebas que podrían destruir tanto a los Suárez como a lo que queda del Imperio López. Gael lo miró estupefacto. ¿Estás dispuesto a sacrificar todo lo que has construido? Sebastián dirigió su mirada hacia Lupita, quien finalmente se había quedado dormida en sus brazos, agotada por las emociones del día. Ya perdí demasiado por mantener este imperio, respondió con amargura. Mi hermana, Mariana, mi propia humanidad. No perderé también a esta niña. Mientras los bomberos continuaban su batalla contra las llamas, Sebastián López, el implacable magnate inmobiliario, cargaba a su sobrina dormida hacia un futuro incierto, consciente de que las sombras del pasado los perseguirían incansablemente, pero por primera vez en décadas, no tenía miedo. Las llamas que consumían el restaurante también estaban quemando al hombre que había sido, dejando emerger a alguien nuevo de entre las cenizas. La suite del Hotel Presidente ofrecía una vista panorámica de la ciudad. Aunque ni Sebastián ni Lupita prestaban atención al paisaje urbano, la niña dormía profundamente en la habitación principal, mientras Sebastián permanecía en el sofá de la sala, contemplando el medallón familiar que Dolores le había entregado. El escudo de los López brillaba a la luz tenue de la lámpara. Un águila sobre un puente, símbolo del primer López que llegó a México tras huir de la Guerra Civil Española. Honor y lealtad, rezaba el lema familiar, palabras que ahora le resultaban amargas. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Gael entró con expresión sombría, cargando un sobre manila. ¿Cómo está la niña?, preguntó en voz baja. Sorprendentemente bien, respondió Sebastián. No ha llorado ni una vez. Es como si entendiera perfectamente lo que está pasando. Los niños son más fuertes de lo que creemos. Gael se sentó frente a él. He organizado el funeral de Dolores para mañana. Será algo discreto, solo los más cercanos. Sebastián asintió agradecido. ¿Alguna noticia de Esteban Suárez? Desapareció sin dejar rastro. Gael abrió el sobre y extrajo varias fotografías. Pero tengo algo interesante. Mi contacto en migración encontró esto. Las imágenes mostraban a Esteban Suárez en el aeropuerto, acompañado por un hombre mayor que Sebastián reconoció de inmediato. Rogelio Suárez, murmuró. Pensé que estaba postrado después de su derrame cerebral. Evidentemente, se recuperó lo suficiente para viajar. Entraron al país hace 3 semanas. Justo después de que comenzaras a investigar sobre Carmen, Sebastián sintió un escalofrío. ¿Cómo supieron que yo estaba indagando? Alguien debe haberte estado vigilando. Gael dudó antes de continuar. Hay algo más. Encontré a la antigua recepcionista de la clínica San Ángel. Dice que Mariana Velasco no desapareció voluntariamente hace 15 años. Fue internada en una clínica psiquiátrica en Suiza, bajo un nombre falso. El mundo pareció detenerse para Sebastián. Mariana, su prometida, la mujer que supuestamente lo había abandonado al descubrir su embarazo, horrorizada por los negocios turbios de los López. ¿Mariana está viva? Su voz apenas era un susurro. Según esta mujer, Ángel López orquestó todo. Temía que Mariana, quien conocía demasiados detalles sobre los negocios familiares, criara a un heredero fuera de su control. La hizo pasar por muerta y la internó en Suiza con diagnóstico de esquizofrenia. Sebastián cerró los ojos, abrumado. Primero Carmen. Ahora Mariana. ¿Cuántas vidas había destruido su padre? Necesito que la encuentres, ordenó con voz quebrada. Si está viva, quiero traerla de vuelta. Y si tuvo a mi hijo. La puerta de la habitación se abrió silenciosamente. Lupita apareció en pijama, frotándose los ojos. Tío Sebastián, tuve un sueño, dijo con naturalidad, como si llamarlo tío fuera lo más normal del mundo. Sebastián y Gael intercambiaron miradas sorprendidas. ¿Qué soñaste, pequeña?, preguntó Sebastián, guardando rápidamente las fotografías. Con la señora de los ojos tristes. Lupita se acercó, sentándose junto a él. Está en un lugar con montañas muy altas y nieve. Habla con doctores que no la entienden. Y tiene un niño que ya es grande, como yo, pero más alto. El corazón de Sebastián dio un vuelco. Era imposible que Lupita supiera sobre Mariana. ¿Puedes dibujar a esa señora?, pidió, ofreciéndole papel y lápiz de la mesa auxiliar. Lupita asintió, poniéndose a trabajar inmediatamente. Sus pequeños dedos se movían con sorprendente precisión, capturando detalles que ningún niño debería poder observar. En minutos,
El retrato tomó forma. Una mujer de belleza melancólica, con el cabello recogido en una trenza y ojos que parecían mirar directamente al alma. Era Mariana, tal como Sebastián la recordaba. ¿La conoces?, preguntó Lupita inocentemente. Sí, respondió Sebastián con un nudo en la garganta. Es alguien muy importante para mí. Gael observaba la escena con estupefacción. Esto es inquietante, murmuró. No es inquietante, corrigió Lupita con la sabiduría de un anciano. Es un don. Mamá Carmen también lo tenía. Podemos ver cosas que están lejos o que pasaron hace mucho tiempo. A veces vemos cosas que van a pasar. ¿Cómo qué, Lupita?, preguntó Sebastián suavemente. La niña bajó la mirada, súbitamente triste. Como que mañana, en el funeral de mamá Dolores, hombres malos van a intentar hacernos daño, dijo en voz baja. El hijo del señor del anillo estará escondido con una pistola. El cementerio de Tlalpan estaba parcialmente vacío esa mañana. Solo un puñado de personas se había reunido para despedir a Dolores Saldívar, algunos vecinos, 2 profesoras de la escuela de Lupita, y doña Concepción, quien sollozaba quedamente. Sebastián permanecía alerta, escudriñando cada rincón del cementerio. Gael había contratado seguridad privada que se mezclaba discretamente entre las tumbas cercanas. La advertencia de Lupita los había puesto en máxima alerta. La niña, vestida con un sobrio vestido negro, permanecía junto al féretro de Dolores, depositando una rosa blanca sobre la madera pulida. «Gracias por cuidarme, mamita», susurró. «Descansa con los ángeles y con mamá Carmen». La sencilla ceremonia concluyó cuando los empleados del cementerio comenzaron a descender el ataúd. Fue entonces cuando Sebastián lo vio, un destello metálico entre los árboles. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó sobre Lupita, cubriéndola con su cuerpo justo cuando el disparo rasgó el aire. El caos se desató instantáneamente. Los guardias desenfundaron sus armas, corriendo hacia el origen del disparo. Los pocos asistentes gritaban, buscando refugio entre las lápidas. «¡Al auto! ¡Rápido!», ordenó Sebastián a Gael, levantando a Lupita en brazos. Corrieron hacia la salida mientras se escuchaban más disparos. Una bala rozó el hombro de Sebastián, quien apretó los dientes sin soltar a la niña. Cuando finalmente alcanzaron el vehículo blindado, Gael arrancó con un chirrido de llantas. «¿Estás herido?», preguntó mirando por el retrovisor. «Solo un rasguño». Sebastián revisó a Lupita. «¿Estás bien, pequeña?». La niña asintió, extrañamente calmada. «Te dije que vendrían», respondió simplemente. «Pero también sabía que me protegerías». Sebastián la abrazó, conmovido por la confianza absoluta en sus palabras. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Gael, zigzagueando por las calles para asegurarse de que nadie los seguía. «A la mansión López», decidió Sebastián. «Es el lugar más seguro en este momento. Tengo guardias armados y sistemas de seguridad. Nos quedaremos allí hasta que pueda visitar la casa de Carmen». Lupita se mantuvo en silencio durante el trayecto, observando la ciudad con ojos que parecían ver más allá de los edificios y las calles. Solo cuando cruzaron las imponentes puertas de la mansión López, su expresión cambió. «Este lugar está lleno de recuerdos tristes», comentó mientras bajaban del auto. «Pero también hay recuerdos felices esperando ser creados». Sebastián la miró con curiosidad. «¿Puedes sentir eso?». «Ajá», respondió Lupita, tomando su mano con naturalidad. «Es como si la casa misma pudiera hablar. Ha visto cosas malas, pero también cosas buenas, como tú y la tía Carmen jugando cuando eran pequeños». Al entrar al vestíbulo principal, Lupita se detuvo frente al retrato de Carmen que colgaba junto al de Ángel López. «Se parece mucho a mí», observó con sencillez, pero ella estaba triste en esta foto. Tenía miedo de lo que había descubierto. Sebastián se arrodilló frente a ella, decidido a ser completamente honesto. «Lupita, hay algo que debo decirte, algo que quizás ya sepas, pero que necesito explicarte adecuadamente». La niña lo miró con sus enormes ojos. «Paciente. Carmen López, mi hermana, era tu madre biológica», continuó Sebastián. «Dolores te adoptó cuando Carmen falleció dándote a luz. Eso significa que yo soy tu tío de verdad. No solo tu padrino». Para su sorpresa, Lupita sonrió. «Lo sé desde hace tiempo», confesó. «Mamá Carmen me lo dijo en sueños, y mamá Dolores me lo confirmó antes de enfermarse tanto. Dijo que tenía que estar preparada por si ella faltaba.
¿No estás enojada o confundida?, preguntó Sebastián, asombrado por su madurez. ¿Por qué estaría enojada? Lupita inclinó la cabeza. Tuve 2 mamás que me quisieron mucho, y ahora tengo un tío que arriesga su vida por mí. Su voz se volvió más seria. Lo que sí me da tristeza es que mamá Carmen sufrió tanto. En mis sueños, siempre está en un cuarto blanco, asustada. Sebastián la abrazó con fuerza. Incapaz de contener las lágrimas, esta pequeña cargaba el dolor de generaciones en sus frágiles hombros, y aún así mantenía una inocencia y sabiduría que lo dejaban sin palabras. Te prometo que descubriremos toda la verdad, susurró, y que nunca más tendrás que tener miedo. Lupita asintió contra su pecho. Lo sé, tío Sebastián. Por eso mamá Carmen te eligió como mi padrino, porque sabía que algún día encontrarías tu corazón de nuevo. En ese momento, rodeado por los fantasmas de su pasado y sosteniendo el futuro entre sus brazos, Sebastián López sintió que los lazos de sangre que lo unían a esta niña eran más fuertes que cualquier imperio construido sobre mentiras. El amanecer encontró a Sebastián en la biblioteca de la mansión, revisando viejos álbumes familiares. Lupita dormía en la que había sido la habitación de Carmen, decorada exactamente como cuando su hermana la dejó: paredes color lavanda, librerías llenas de poesía y un pequeño telescopio apuntando hacia el cielo. Las fotografías mostraban una historia familiar distinta a la que él había vivido. Ángel López sonriente con su esposa antes de que la ambición lo consumiera. Sebastián y Carmen de niños construyendo castillos de arena. La graduación de Carmen, donde su padre parecía genuinamente orgulloso. ¿En qué momento todo se había torcido? «Buenos días, tío Sebastián». La voz de Lupita lo sobresaltó. La niña apareció en pijama, frotándose los ojos. «No dormiste». «Tenía muchas cosas en que pensar», respondió, cerrando el álbum. «¿Descansaste bien?» Lupita asintió, acercándose para observar las fotografías. «Soñé con la casa de las flores moradas», dijo mientras se sentaba junto a él. «La llave quiere que vayamos hoy». Sebastián había aprendido a no cuestionar las percepciones de su sobrina. «Iremos después del desayuno», prometió. «Gael nos acompañará para asegurarse de que sea seguro». Mientras desayunaban en la terraza, protegidos por guardias de seguridad que patrullaban discretamente los jardines, Sebastián observaba a Lupita con asombro. La niña había perdido a sus 2 madres, sobrevivido a un incendio y a un tiroteo, descubierto su verdadero origen, y aún así comía sus hotcakes con la despreocupación propia de su edad, balanceando sus pies que no alcanzaban el suelo. «La casa está protegida», comentó Lupita de repente, sin levantar la vista de su plato. «Mamá Carmen puso algo especial allí, algo que asusta a los hombres malos». «¿Qué cosa, Lupita?» «La verdad», respondió simplemente, como si fuera obvio. «La verdad da mucho miedo a quien ha vivido en la mentira». Sus palabras, impropias de una niña de 9 años, dejaron a Sebastián sin respuesta. Cada vez estaba más convencido de que el don que Lupita había heredado de Carmen iba más allá de una simple sensibilidad especial. Era como si tuviera acceso a un conocimiento ancestral, a verdades que los adultos pasaban la vida intentando descifrar. El timbre del portón interrumpió sus reflexiones. Gael había llegado, visiblemente cansado pero alerta. «Mis contactos confirmaron que Esteban Suárez fue quien disparó en el cementerio», informó mientras se dirigían al garaje. «Ha desaparecido de nuevo. Probablemente se esconde en alguna propiedad de la familia, y Rogelio Suárez, nadie lo ha visto desde la ceremonia. Su asistente dice que está indispuesto, pero mis fuentes creen que está planeando su próximo movimiento». Sebastián asintió gravemente mientras acomodaba a Lupita en el asiento trasero del vehículo blindado. «Si sabemos dónde atacarán, tenemos ventaja», murmuró. «Y algo me dice que la casa de Carmen es clave». Coyoacán mantenía su aire colonial y bohemio, con calles empedradas y fachadas coloridas. La casa de Carmen, una construcción modesta de 2 plantas con un pequeño jardín frontal lleno de jacarandás, destacaba por su discreta elegancia. Sebastián estacionó a una cuadra de distancia mientras Gael recorría el perímetro, asegurándose de que no hubiera vigilancia hostil. 10 minutos después, dio luz verde para proceder. «Quédate cerca de mí en todo momento», instruyó Sebastián a Lupita, tomando firmemente su mano. La niña asintió con solemnidad, pero sus ojos brillaban de emoción. Para ella, esto era más que una misión peligrosa.
Era un encuentro con su madre biológica a través de los espacios que había habitado. La casa olía a encierro y a libros viejos. Gruesas capas de polvo cubrían los muebles. Testigos silenciosos de 9 años de ausencia. Lupita caminaba como en trance, rozando los objetos con la punta de los dedos, absorbiendo sensaciones que solo ella podía percibir. «Por aquí», dijo con seguridad, dirigiéndose al estudio en la planta alta. La habitación era un santuario de conocimiento, estanterías repletas de libros, un escritorio antiguo junto a la ventana y sobre la chimenea, tal como Lupita había descrito, un cuadro de jacarandás en flor. «El cuadro no está bien colocado», observó Gael, notando que uno de los lados sobresalía ligeramente. Sebastián se acercó y, con cuidado, retiró la pintura de la pared. Detrás, incrustada en el muro, había una pequeña caja fuerte de combinación antigua. «La llave», recordó. Sacándola de su bolsillo, la introdujo en la cerradura, pero no giraba. Entonces Lupita se aproximó. «No es solo la llave», explicó. «También necesitas los números correctos». «¿Sabes cuáles son?», preguntó Sebastián, arrodillándose para quedar a su altura. La niña cerró los ojos un momento, como escuchando una voz distante. 2, 3, 1, 9, recitó lentamente. «La fecha en que tú y mamá Carmen encontraron un gatito herido en el jardín y lo curaron juntos fue su día más feliz contigo». Sebastián sintió un nudo en la garganta. 23 de enero, 9 años, el cumpleaños número 9 de Carmen. Había olvidado completamente ese episodio. Un momento de complicidad fraterna, sepultado bajo años de ambición y distanciamiento, giró el dial siguiendo la combinación. Luego insertó la llave y la giró. La caja se abrió con un suave clic. Dentro había una memoria USB, varios sobres sellados y una carpeta rotulada con la ominosa frase: «Si estás leyendo esto, estoy muerta». Con manos temblorosas, Sebastián extrajo la carpeta y la abrió sobre el escritorio. Contenía documentos meticulosamente organizados, estados de cuenta bancarios, transferencias a paraísos fiscales, contratos con cláusulas ilegales, fotografías de Ángel López con funcionarios públicos en situaciones comprometedoras y evidencia de sobornos masivos. «Dios mío», murmuró Gael, revisando los papeles. «Hay suficiente aquí para derribar no solo a los López y los Suárez, sino a medio gobierno». Sebastián asintió, abrumado. Su hermana había recopilado sistemáticamente pruebas de todas las actividades ilícitas de la familia durante años, suficiente para enviar a prisión a docenas de personas, incluido él mismo. En el fondo de la caja encontraron algo más, un teléfono celular antiguo, protegido en una bolsa hermética junto con un cargador. «Debe contener más pruebas», especuló Gael. Lupita, que había permanecido silenciosa, se acercó al escritorio y tomó uno de los sobres. Sin pedir permiso, lo abrió y extrajo una hoja escrita a mano. «Es para ti, tío Sebastián», dijo, entregándosela. La caligrafía elegante de Carmen llenaba la página. «Querido hermano, si estás leyendo esto, significa que mis peores temores se han cumplido. También significa que, de algún modo, has encontrado la verdad que me esforcé tanto en proteger. Mi hija, no puedo saber en qué circunstancias habrás descubierto todo esto, pero confío en que si has llegado tan lejos, es porque algo ha cambiado en ti. El Sebastián que conocí, cegado por la ambición y la lealtad mal entendida hacia nuestro padre, jamás habría buscado esta verdad. Las pruebas que he reunido aquí son mi legado y mi venganza. Documenta años de crímenes, no solo de los López, sino también de los Suárez, dos familias unidas por el odio y la codicia, dispuestas a destruir vidas inocentes por poder. Hay algo más que debes saber. Mariana no te abandonó. Su desaparición fue orquestada por papá, quien descubrió que ella había encontrado documentos comprometedores y planeaba entregarlos a las autoridades. La ha mantenido recluida en una clínica en Suiza, bajo el nombre de Elisa Montalvo. Tu hijo nació allí, alejado de ti por las mentiras de nuestro padre. La unidad USB contiene las coordenadas exactas, contactos y toda la información necesaria para encontrarlos. También incluye grabaciones de mis conversaciones con papá donde admite lo que hizo. Tanto a mí como a Mariana, ahora te enfrentas a una elección imposible. Usar estas pruebas para obtener justicia, sabiendo que eso destruirá el imperio López y posiblemente te lleve a la cárcel,
o enterrar la verdad y seguir viviendo en la mentira, mi hija lleva el don de nuestra familia, como yo, como nuestra madre y nuestra abuela antes que ella. Ver más allá, lo llamaba la abuela, no es una maldición, como yo creía, sino una responsabilidad. Ella puede ver la verdad desnuda, sin los velos que los adultos colocamos para protegernos de la realidad. Si estás leyendo esto, significa que mi pequeña Guadalupe está contigo. Protégela como yo no pude, y dile que su madre la amó desde el primer momento, incluso antes de saber que existiría. La verdad duele, hermano, pero también libera. Elige sabiamente, con amor eterno. Carmen. Lágrimas rodaban por las mejillas de Sebastián cuando terminó de leer. A su lado, Lupita lo observaba con comprensión, como si hubiera leído la carta a través de sus ojos. Ella siempre supo que vendrías, dijo la niña tomando su mano. Igual que yo. Sebastián dobló cuidadosamente la carta y la guardó en su bolsillo. Luego comenzó a recopilar todas las evidencias. ¿Qué piensas hacer?, preguntó Gael, consciente de la magnitud de lo que habían descubierto. Sebastián miró a Lupita, quien le devolvió la mirada con esos ojos que parecían contener toda la sabiduría del mundo. Voy a honrar el sacrificio de Carmen, respondió con determinación. Voy a encontrar a Mariana y a mi hijo, y luego voy a exponer toda la verdad, sin importar las consecuencias. Podrías perderlo todo, advirtió Gael. Ya perdí lo que realmente importaba hace mucho tiempo. Sebastián abrazó a Lupita. Ahora tengo la oportunidad de recuperar algo mucho más valioso, mi humanidad. Mientras guardaban las pruebas en un maletín, un ruido en la planta baja los alertó. No estaban solos en la casa. El crujido de la madera en la planta baja rompió el silencio como un disparo. Gael desenfundó inmediatamente su arma, mientras Sebastián abrazaba protectoramente a Lupita. «Quédense aquí», susurró Gael, moviéndose sigilosamente hacia la puerta del estudio. «No». Lupita se zafó del abrazo de Sebastián. «No es un hombre malo, es doña Concha». Efectivamente. Segundos después escucharon la inconfundible voz de la anciana llamándolos. «Señor López, Lupita, ¿están arriba?» Gael bajó el arma, pero mantuvo la cautela mientras descendían la escalera. Doña Concepción, una mujer de 70 años con un chal colorido sobre los hombros, los esperaba en el recibidor. «Gracias a Dios que los encuentro», exclamó al verlos. «Estuve en todas partes buscándolos, la mansión, el hospital, hasta fui al hotel donde se quedaron. ¿Cómo supo que estaríamos aquí?», preguntó Sebastián, desconfiado. La anciana sacó de su bolso un sobre amarillento. «Por esto, Dolores me lo dio hace meses. Dijo que se lo entregara a Lupita si algo le pasaba a ella», explicó. «No lo abrí hasta anoche, cuando me enteré del tiroteo en el cementerio». Sebastián tomó el sobre con cautela. Dentro encontró una carta manuscrita y una fotografía antigua de Carmen y Dolores juntas, abrazadas frente a esta misma casa. «Dice que vendrían aquí», continuó doña Concepción, «y que cuando lo hicieran, debía advertirles que no volvieran a la mansión López. Hay oídos y ojos en todas partes». El mensaje era claro. El personal de la mansión podría estar infiltrado. Sebastián intercambió una mirada con Gael. Necesitaban un nuevo refugio. «Vengan conmigo», ofreció la anciana. «Mi sobrino tiene una cabaña en el lago de Valle de Bravo. Nadie los buscará allí. Es peligroso involucrarla, doña Concepción», advirtió Sebastián. La mujer levantó el mentón con dignidad. «Conocí a Carmen desde que era una niñita. La quise como a una hija, y ahora quiero igual a Lupita», declaró con firmeza. «Ya estoy vieja, señor López. ¿Qué pueden hacerme que sea peor que perder a quienes amo?». Sebastián asintió, conmovido por su valentía. «Necesito hacer una parada antes», dijo, empuñando el maletín con las pruebas. «Hay un banco donde tengo una caja de seguridad. Allí guardaré esto». La cabaña junto al lago resultó ser un refugio perfecto, aislada entre pinos centenarios, con vista al agua cristalina y sin vecinos cercanos. El sobrino de doña Concepción, un hombre silencioso de mediana edad, los recibió sin hacer preguntas y partió inmediatamente, prometiendo discreción absoluta. Sebastián pasó la tarde revisando meticulosamente cada documento que Carmen había recopilado. La magnitud de la corrupción era abrumadora. No solo involucraba sobornos y extorsiones, sino también casos de violencia directa, amenazas, desapariciones,
incluso evidencia de 2 asesinatos encubiertos como accidentes. En el pendrive había grabaciones de audio, la voz de Carmen, serena pero firme, interrogando a trabajadores de construcción sobre condiciones inseguras, a funcionarios públicos sobre permisos ilegales, a su propio padre sobre decisiones que costaron vidas. Una grabación en particular heló la sangre de Sebastián. Fechada una semana antes del supuesto accidente, capturaba una confrontación entre Carmen y Ángel López. «¿Hasta dónde piensas llegar, papá?». La voz de Carmen sonaba desafiante. «Hasta donde sea necesario para proteger lo que construí, incluso si eso significa dañar a tu propia hija». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. «Lo sé todo, papá. Sobre Mariana, sobre el bebé, sobre cómo la hiciste desaparecer porque representaba una amenaza para tu preciado imperio. Eres igual de ingenua que tu madre». La voz de Ángel destilaba desprecio. «El mundo no funciona con ideales, Carmen. Funciona con poder, y haré lo que sea necesario para mantenerlo, incluso contra mi propia sangre. Es una amenaza, es una advertencia. Aléjate de esto, Carmen, por tu propio bien». La grabación terminaba abruptamente. Días después, el auto de Carmen se despeñaba por un barranco. Sebastián se cubrió el rostro con las manos, abrumado por el peso de la verdad. Su padre, el hombre que había venerado y emulado, era un monstruo capaz de sacrificar a sus propios hijos en el altar de la ambición. «¿Estás bien, tío?». Lupita apareció silenciosamente a su lado, sus grandes ojos llenos de preocupación. «No, pequeña», respondió con honestidad. «Estoy descubriendo cosas terribles sobre mi padre, sobre nuestra familia. A veces las personas buenas hacen cosas malas cuando están asustadas o confundidas», reflexionó Lupita, sentándose junto a él. El abuelo Ángel estaba muy asustado de perder su poder, tanto que se olvidó de amar. «¿Cómo sabes tanto, Lupita?», preguntó Sebastián, maravillado por su sabiduría. La niña se encogió de hombros. «No sé, las cosas simplemente llegan a mi cabeza, como si alguien me las contara al oído». Tocó el medallón de los López que ahora colgaba de su cuello. «Desde que tengo esto, veo más cosas, sobre la familia, sobre ti, sobre lo que pasó y lo que va a pasar». «¿Y qué va a pasar?». «Lupita», preguntó Sebastián, casi temiendo la respuesta. «Tendrás que elegir». Sus ojos parecieron mirar a través de él, entre la venganza y la justicia, entre el pasado y el futuro. En ese momento, Gael entró a la cabaña, interrumpiendo la conversación. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y preocupación. «Tengo noticias», anunció. «Mi contacto en Suiza confirmó la existencia de una paciente llamada Elisa Montalvo, en la clínica que mencionaba Carmen. Ha estado internada allí 15 años, aparentemente con diagnóstico de esquizofrenia paranoide». «Mariana», murmuró Sebastián, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Y hay más», continuó Gael. «Tiene un hijo de 15 años que vive con ella en la clínica. El chico se llama Alejandro». Sebastián se puso de pie, sintiendo que el piso se movía bajo sus pies. Un hijo. Tenía un hijo del que nunca supo. Un adolescente que había crecido creyendo que su padre los había abandonado. «Necesito verlos», declaró con voz temblorosa. «Necesito traerlos de vuelta». «No será fácil», advirtió Gael. «La clínica es prácticamente una fortaleza, y si Ángel López la internó legalmente, aunque fuera con documentos falsificados, necesitaremos pruebas contundentes para liberarla». Sebastián miró hacia el maletín con las evidencias recopiladas por Carmen. «Las pruebas las tenemos», dijo. «La pregunta es cómo usarlas». Doña Concepción, que había escuchado la conversación desde la cocina, se acercó con una bandeja de té. «¿Qué opciones tienes, hijo?», preguntó con la sabiduría de sus años. Sebastián contempló las posibilidades, cada una con consecuencias devastadoras. «Podría usar las pruebas solo contra los Suárez», reflexionó. «Destruirlos por lo que le hicieron a Carmen, proteger a Lupita de su amenaza y mantener intacto el legado López. Pero eso no liberaría a Mariana», señaló Gael. «Necesitarías exponer también los crímenes de tu padre». «Exacto». Sebastián apretó los puños. «Mi otra opción es exponer todo, derribar ambos imperios y probablemente terminar yo mismo en la cárcel. Perdería todo lo que he construido. Ganarías algo más valioso», murmuró Lupita. «Tu alma». Sebastián la miró sorprendido. ¿Cómo podía una niña de 9 años comprender lo que estaba en juego? «¿Qué harías tú, pequeña?»,
preguntó con genuina curiosidad. Lupita jugueteó con el medallón un momento antes de responder. Mamá Carmen siempre decía en mis sueños que la verdad es como el agua. Puede ahogarte si te resistes, pero si nadas con ella, te lleva a la orilla. La sabiduría de los niños, sonrió doña Concepción, sirviéndoles té. Tan simple y tan profunda. Sebastián se acercó a la ventana, observando el reflejo de la luna sobre el lago. Las aguas quietas escondían corrientes profundas, como los secretos familiares que ahora amenazaban con arrastrarlo. Mi padre cometió crímenes imperdonables, dijo finalmente. Los Suárez respondieron con más violencia, y yo miré hacia otro lado, permitiendo que todo sucediera mientras acumulaba poder y dinero. Se volvió hacia ellos, con determinación en la mirada. No puedo cambiar el pasado, pero puedo decidir qué historia heredará Lupita. ¿Y qué has decidido?, preguntó Gael. Que es hora de que la familia López use su poder para algo más que destruir, respondió Sebastián. Voy a exponer todo, absolutamente todo, sin proteger a nadie, ni siquiera a mí mismo. Podrías perderlo todo, advirtió Gael. Tu libertad, tu fortuna, tu reputación. Ya perdí mi integridad hace mucho tiempo. Sebastián se acercó a Lupita y se arrodilló frente a ella. Me perdonarás si tengo que dejarte por un tiempo, si tengo que responder ante la justicia por lo que hice. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas, pero sonrió con serenidad. No te preocupes, tío Sebastián, dijo, secándose una lágrima con el dorso de la mano. Todo saldrá bien al final. Mamá Carmen lo vio. Y yo también lo veo. Por primera vez en años. Sebastián sintió una paz que ninguna cuenta bancaria ni propiedad le había proporcionado jamás. La decisión estaba tomada. El camino sería difícil, pero finalmente era el correcto. El Centro Cultural Universitario vibraba con la inusual energía que solo una controversia prometida puede generar. Periodistas, empresarios, políticos y curiosos llenaban cada asiento del auditorio principal. El anuncio había sido escueto pero impactante. Sebastián López, heredero del imperio inmobiliario más poderoso de México, realizaría un importante comunicado sobre el legado familiar. Los rumores corrían como pólvora, desde una expansión multinacional hasta problemas de salud que obligarían al magnate a retirarse. Nadie, sin embargo, podía imaginar la verdadera naturaleza del evento. Entre bastidores, Sebastián ajustaba su corbata frente a un espejo mientras Gael repasaba los últimos detalles del operativo. La fiscalía está al tanto, informó Gael en voz baja. Tienen agentes de civil entre el público. También confirmaron que Rogelio Suárez está presente. En la tercera fila. Esteban, preguntó Sebastián tenso. No lo hemos identificado, pero sería demasiado arriesgado para él aparecer. Es buscado por el tiroteo en el cementerio. Sebastián asintió. Luego miró hacia una esquina del camerino donde Lupita, ataviada con un vestido azul marino, dibujaba tranquilamente bajo la vigilancia de doña Concepción. ¿Estás segura de querer estar aquí, pequeña?, preguntó, acercándose a ella. Podríamos haber arreglado que esperaras en un lugar más. Tengo que estar, interrumpió Lupita sin levantar la vista de su dibujo. Mamá Carmen dice que es importante. Sebastián intercambió una mirada con la anciana, quien se encogió de hombros con resignación. La conexión especial de Lupita con su madre fallecida era algo que habían aprendido a respetar. ¿Qué estás dibujando?, preguntó, intentando calmar sus propios nervios. Lupita le mostró el papel. Un jacarandá en flor frente a un edificio que Sebastián no reconocía. Es el futuro, explicó la niña con naturalidad, donde vamos a ayudar a mucha gente. Un golpe en la puerta anunció que era hora. Sebastián respiró profundo, abrazó a Lupita y se dirigió al escenario. El silencio cayó como una losa cuando apareció ante el público. Nunca había sido un hombre que inspirara afecto, sino respeto mezclado con temor. Su reputación como negociador implacable le precedía, pero hoy notó con cierta sorpresa. Algo había cambiado en él, y la audiencia podía percibirlo. Buenas tardes, comenzó, su voz amplificada por los micrófonos. Agradezco su presencia en este día que marcará un antes y después para la familia López, y para muchos de ustedes. Las cámaras disparaban flashes incesantemente. En la tercera fila, Sebastián identificó a Rogelio Suárez, quien lo observaba con una mezcla de curiosidad y desprecio. La historia de México está escrita por familias que construyeron imperios, continuó. Familias como la mía,
que durante generaciones han sido símbolo de éxito, poder y progreso. Pero hoy vengo a contarles la historia no oficial, la que nunca aparece en las revistas de negocios ni en los discursos de premiaciones. Un murmullo recorrió la sala. El Imperio López, como muchos otros, fue construido sobre cimientos de corrupción, extorsión y violencia, declaró con voz firme. Mi padre, Ángel López, a quien muchos de ustedes admiraron, no fue el visionario que la historia oficial describe. Fue un hombre dispuesto a destruir vidas por ambición. Las pantallas gigantes a sus espaldas comenzaron a proyectar documentos, contratos con cláusulas ilegales, terrenos adquiridos mediante intimidación, sobornos a funcionarios públicos. La audiencia contuvo el aliento. Entre sus víctimas, la voz de Sebastián tembló ligeramente. Estuvo mi propia hermana, Carmen López. Una fotografía de Carmen apareció en la pantalla, su sonrisa iluminando el auditorio. Hace 9 años, Carmen descubrió la verdadera naturaleza de nuestros negocios familiares. Amenazó con exponer todo. Días después, su auto se despeñó por un barranco en la carretera a Cuernavaca. Todos creímos que había muerto en el accidente. Hizo una pausa dramática. Pero la verdad es mucho más terrible. Con precisión quirúrgica, Sebastián relató el secuestro de Carmen orquestado por los Suárez, la complicidad de su padre, el nacimiento de Lupita y la muerte de su hermana. Omitió detalles sobre el don especial de la niña, pero dejó claro que era la legítima heredera de Carmen López. Durante 9 años, Dolores Saldívar, enfermera y mejor amiga de Carmen, crió a mi sobrina en secreto, protegiéndola tanto de los Suárez como de mi padre. Continuó. Hace apenas unas semanas, el destino me llevó a su pequeño restaurante, donde reconocí en Lupita los rasgos inconfundibles de mi hermana. Los murmullos se intensificaron cuando Sebastián relató el incendio del restaurante y el atentado durante el funeral de Dolores. Rogelio y Esteban Suárez. Señaló directamente hacia donde se encontraba el patriarca de los Suárez, quien intentaba escabullirse discretamente. Han intentado eliminar a una niña inocente de 9 años por venganza. Una niña cuyo único crimen es llevar sangre de ambas familias. Agentes de la fiscalía bloquearon las salidas. Rogelio Suárez, atrapado, fulminó a Sebastián con la mirada mientras era rodeado por oficiales. Pero la historia de horror no termina ahí, prosiguió Sebastián implacable. Mi padre también silenció a otra persona. Mariana Velasco, mi prometida, desapareció hace 15 años, supuestamente horrorizada por los negocios familiares. La verdad es que fue internada contra su voluntad en una clínica psiquiátrica en Suiza, bajo un nombre falso, por orden de Ángel López. Las pantallas mostraron fotografías de Mariana, documentos de internamiento falsificados y, finalmente, la imagen más impactante, Mariana y un adolescente que era el vivo retrato de Sebastián. Este es Alejandro, mi hijo, a quien nunca se me permitió conocer. La emoción quebró su voz. En este momento, están volando hacia México, libres al fin gracias a las pruebas que mi hermana Carmen recopiló antes de morir. El auditorio había pasado del murmullo al silencio absoluto. Periodistas tecleaban frenéticamente en sus dispositivos, conscientes de estar presenciando uno de los mayores escándalos en la historia reciente de México. Mi responsabilidad en todo esto es innegable. Sebastián enderezó los hombros. Durante años, fui cómplice por acción y omisión. No hice las preguntas que debía. No vi lo que no quería ver. Me beneficié de un sistema corrupto que destruyó vidas. Se acercó al borde del escenario, mirando directamente a las cámaras. Hoy, públicamente, reconozco a Lupita como mi sobrina y legítima heredera de Carmen López, y anuncio la creación de la Fundación Carmen López, dedicada a ayudar a niños huérfanos y víctimas de violencia. Las pantallas mostraron los planos de un edificio modernista rodeado de jacarandás, exactamente como el que Lupita había dibujado minutos antes. El 50% de la fortuna de los López será destinado a esta fundación. Otro 30% se utilizará para indemnizar a las familias perjudicadas por nuestros negocios escusos durante las últimas 3 décadas. El resto financiará proyectos de vivienda social y recuperación de espacios públicos. Un aplauso titubeante comenzó en la parte trasera del auditorio y creció hasta convertirse en una ovación. Sebastián levantó una mano para acallarlos. No merezco aplausos, declaró.
Esta no es una historia de redención personal, es una reparación largamente postergada. Después de esta conferencia, me presentaré voluntariamente ante la Fiscalía para responder por mis actos. Los documentos que prueban cada una de mis afirmaciones ya están en manos de las autoridades. Los flashes se dispararon frenéticamente cuando Sebastián hizo un gesto hacia bastidores. Lupita apareció tímidamente, tomada de la mano de doña Concepción. Al verla, una mezcla de ternura y admiración recorrió el auditorio. Sebastián se arrodilló para quedar a su altura y le colocó formalmente el medallón de los López alrededor del cuello. Con este símbolo de nuestra familia, te reconozco oficialmente como Guadalupe López, hija de Carmen López y legítima heredera de su legado, declaró, su voz amplificada por el micrófono que aún llevaba. Un legado no de poder o riqueza, sino de valentía y verdad, Lupita. Con una madurez que sobrecogió a los presentes, abrazó a su tío y luego se volvió hacia el público. Mi mamá Carmen estaría muy orgullosa, dijo simplemente, su voz infantil resonando en el silencioso auditorio. Ella siempre creyó que tío Sebastián encontraría su corazón otra vez. No hubo un solo rostro que no se conmoviera ante estas palabras. Incluso los periodistas más cínicos se descubrieron limpiándose lágrimas furtivas, mientras los agentes de la Fiscalía se acercaban discretamente al escenario. Sebastián López miró por última vez al público. Ya no era el magnate temido y respetado. Era simplemente un hombre enfrentando las consecuencias de sus actos, con la dignidad que solo la verdad puede otorgar. Y por primera vez en su vida adulta, se sintió verdaderamente libre. 2 años después, el edificio de la Fundación Carmen López se alzaba imponente en Santa Fe, exactamente donde antes había estado el modesto restaurante de Dolores. La estructura modernista de cristal y acero contrastaba con el jardín exuberante que lo rodeaba, dominado por jacarandás cuidadosamente plantados. Era un día especial, la inauguración oficial de la primera fase del proyecto. Niños huérfanos, familias beneficiarias y personalidades de la sociedad mexicana se mezclaban en los jardines, donde un pequeño escenario había sido montado para la ceremonia. Lupita, ahora con 11 años, observaba todo desde un rincón apartado. Su cabello, recogido en una trenza elaborada, y su vestido violeta la hacían parecer mayor, aunque sus ojos conservaban esa mirada especial que veía más allá de lo evidente. «Estás muy callada, sobrina». Sebastián se acercó a ella, elegante en un traje gris claro. El tiempo en prisión preventiva y posteriormente bajo arresto domiciliario había dejado huellas en su rostro, pero también una serenidad que antes no poseía. «¿Todo bien? Solo estoy esperando», respondió la niña con su habitual misterio. «Hoy es un día importante, más de lo que todos creen». Sebastián había aprendido a confiar en las intuiciones de Lupita. Su don se había agudizado con los años, permitiéndole ocasionalmente vislumbrar fragmentos del futuro o comunicarse con presencias que otros no podían percibir. «¿Quieres contarme qué sucederá?», preguntó con suavidad. Lupita negó con la cabeza. «Algunas cosas deben ser sorpresas, tío, incluso para ti». La multitud comenzó a acomodarse cuando Gael Mendoza, ahora director de seguridad de la fundación, anunció que la ceremonia iniciaría en 5 minutos. Sebastián se dirigió al escenario, donde Alejandro, su hijo de 17 años, ajustaba el micrófono. «¿Nervioso, papá?», preguntó el adolescente con una sonrisa que era reflejo de la suya propia. «Un poco», admitió Sebastián. «Nunca imaginé que terminaría haciendo esto. Mamá siempre supo que había bondad en ti», respondió Alejandro, palmeando su hombro. «Solo necesitabas encontrarla». La relación entre padre e hijo había sido difícil al principio. Alejandro, criado con historias sobre un padre que los había abandonado, necesitó tiempo para procesar la verdad, pero durante los meses que Sebastián pasó bajo arresto domiciliario, habían construido lentamente un vínculo basado en la honestidad. El adolescente había heredado la inteligencia y determinación de Sebastián, templadas por la sensibilidad y compasión de Mariana. Pensando en ella, Sebastián la buscó entre la multitud. La encontró conversando animadamente con familias beneficiarias del programa de vivienda social. Los años en la clínica habían dejado cicatrices emocionales, pero Mariana era fuerte. Había canalizado su propio trauma en ayudar a otros, convirtiéndose en pieza fundamental de la fundación. La ceremonia comenzó puntualmente. Sebastián subió al escenario y el público guardó silencio. «Hace 2 años»,
En el momento más oscuro de mi vida, hice una promesa. Comenzó. Prometí que transformaría el legado de los López de destrucción a reconstrucción. Hoy, gracias al esfuerzo colectivo de muchas personas, comenzamos a cumplir esa promesa. Sebastián había evitado la cárcel gracias a un acuerdo con la Fiscalía que incluía la devolución de propiedades adquiridas ilegalmente, indemnizaciones millonarias y su colaboración para procesar a funcionarios corruptos. Su fortuna se había reducido considerablemente, pero conservaba lo suficiente para vivir cómodamente y, lo más importante, para financiar la fundación. Este centro será hogar para 50 niños huérfanos y ofrecerá apoyo psicológico a cientos de víctimas de violencia, continuó. Los talleres de capacitación ya han permitido a 200 familias iniciar sus propios negocios, y nuestro programa de becas enviará este año a 30 jóvenes a las mejores universidades del país. Mientras detallaba los logros y planes futuros, Sebastián notó que Lupita se había escabullido hacia el jardín trasero. Intentó no distraerse, pero algo en la expresión de su sobrina había despertado su curiosidad. Tras concluir su discurso y cortar formalmente el listón inaugural, se disculpó con los invitados y siguió el camino que había tomado Lupita. La encontró en el rincón más apartado del jardín, frente a un jacarandá joven que acababa de ser plantado. «Este árbol es especial», dijo la niña sin volverse, sabiendo que su tío la seguía. «Lo planté por mamá Carmen». Sebastián se acercó, observando el delicado arbolito que apenas alcanzaba el metro de altura. «Es hermoso, Lupita, pero tardará años en florecer». «No», la niña sonrió misteriosamente. «Florecerá hoy. Mira». Lupita colocó sus manos sobre el tronco delgado y cerró los ojos. Sebastián contuvo el aliento, reconociendo ese gesto de concentración que precedía a las manifestaciones más intensas de su don. Por un momento, nada sucedió. Luego, imperceptiblemente al principio, pequeños botones comenzaron a formarse en las ramas desnudas. En cuestión de minutos, ante el asombro de Sebastián, flores violetas brotaron por todo el árbol, como si la primavera hubiera decidido visitarlo exclusivamente a él. «Lupita», murmuró Sebastián, maravillado. «Es un mensaje de mamá Carmen», explicó la niña, abriendo los ojos. «Dice que es hora de desenterrar el último secreto». Sin esperar respuesta, Lupita se arrodilló y comenzó a escarbar con sus manos en la tierra recién removida alrededor del árbol. Sebastián se unió a ella, desconcertado pero confiando en su instinto. Pronto sus dedos tocaron algo metálico. Era una pequeña caja de hojalata decorada con mariposas, del tipo que los niños usan para guardar tesoros. «Una cápsula del tiempo», susurró Sebastián, reconociéndola instantáneamente. «Carmen y yo enterramos una igual cuando éramos pequeños, en los jardines de la mansión». «Esta es esa misma cápsula», confirmó Lupita. «Mamá Carmen la desenterró antes de que todo pasara, y siempre supo que algún día encontraría su camino hasta aquí». Con manos temblorosas, Sebastián abrió la caja. Dentro encontró tesoros infantiles, canicas coloridas, un pequeño coche de juguete, fotografías descoloridas de ellos como niños, y bajo todo ello, un sobre amarillento con la inconfundible caligrafía de Carmen adolescente. «Para leer cuando seamos grandes». La carta, escrita más de 20 años atrás, parecía hablar directamente al presente. «Querido Sebastián, si estás leyendo esto, significa que ha pasado mucho tiempo. Somos las personas que soñábamos ser. Recordamos lo que prometimos aquella tarde bajo este árbol. Prometimos que un día la familia López usaría su poder para hacer el bien, que construiríamos cosas que ayudaran a la gente en vez de solo hacernos más ricos, que seríamos diferentes a papá. No sé qué camino habremos tomado cuando leas esto. Quizás cumplimos nuestra promesa, o quizás la olvidamos bajo el peso de las expectativas y la ambición, pero nunca es tarde para recordar quiénes queríamos ser. Te quiero, hermano. Siempre serás mi héroe, incluso cuando te equivoques, porque sé que en el fondo tu corazón es bueno. Con amor eterno, Carmen». Sebastián dobló cuidadosamente la carta, incapaz de contener las lágrimas. Lupita lo abrazó en silencio, ofreciendo consuelo con su presencia. «Ella siempre supo que llegaríamos aquí», murmuró la niña. «Que encontrarías el camino de regreso». Un ruido de pasos los alertó. Mariana y Alejandro se acercaban, seguidos a distancia por Gael, pero hubo una figura más, parcialmente oculta entre los árboles, que
que captó la atención de Sebastián. Era un hombre de mediana edad, con rastros evidentes de los Suárez en sus facciones, pero una expresión diferente en la mirada. Esteban Suárez, irreconocible sin su ira habitual, observaba la escena con una mezcla de vergüenza y resignación. Sus miradas se cruzaron brevemente. Sebastián esperaba odio, pero solo encontró cansancio. Vio a Esteban sacar algo de su bolsillo. Por un instante, temió que fuera un arma, pero resultó ser simplemente una flor de jacarandá que dejó caer al suelo antes de dar media vuelta y desaparecer entre los invitados. Era un gesto pequeño, pero elocuente. El ciclo de odio finalmente se rompía. ¿Quién era ese hombre? «Tío», preguntó Lupita, aunque algo en su tono sugería que ya lo sabía. «Alguien que también está aprendiendo a sanar», respondió Sebastián. Mariana llegó junto a ellos, maravillándose ante el jacarandá florecido fuera de temporada. «Es un milagro», exclamó, tocando delicadamente los pétalos violetas. «Los milagros suceden todos los días», dijo Lupita con sabiduría. «Solo hay que saber mirar». Mientras la familia contemplaba el árbol florido, Sebastián entendió que el verdadero legado de Carmen no eran las pruebas que había recopilado, ni la verdad que había revelado. Era esta nueva posibilidad, un futuro construido sobre la honestidad y la reparación. «Los silencios pueden durar una vida», murmuró, recordando la frase que tanto había repetido en sus momentos más oscuros. Pero la verdad siempre encuentra su voz a través de la inocencia, y bajo un cielo perfecto de Ciudad de México, mientras los pétalos violetas danzaban con la brisa, la familia López finalmente encontraba la paz que generaciones de mentiras les habían negado,